La noche del 16 de octubre de 2019 parecía completamente normal en Valdemoro, un tranquilo municipio al sur de Madrid, España. Las calles estaban en calma, iluminadas por farolas que apenas rompían la oscuridad. Nada hacía presagiar que, en cuestión de minutos, se revelaría uno de los crímenes más perturbadores de los últimos años. Eran cerca de las 9 de la noche cuando una joven pareja entró apresuradamente a un cuartel de la Guardia Civil. Sus rostros reflejaban tensión, miedo, y algo más difícil de describir, una urgencia desesperada. La mujer, visiblemente alterada, se identificó como Celia. Lo que estaba a punto de contar sonaba tan absurdo, tan fuera de la realidad, que, en un primer momento, los agentes pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Pero no lo era. Con voz temblorosa, Celia explicó que su expareja le había pedido ayuda horas antes. Según él, había hecho algo terrible. Algo irreparable. Algo monstruoso. Al principio, ella no le creyó. Pensó que era una excusa más para verla, una manipulación, una exageración. Pero todo cambió cuando decidió acudir al lugar. Cuando cruzó la puerta de aquella casa, su mundo se rompió. Lo que vio dentro no tenía explicación lógica. No había forma de justificarlo. No había forma de olvidarlo. Celia relató que encontró un escenario imposible de describir con palabras simples. Un lugar donde la violencia había dejado su huella en cada rincón. Donde el horror no estaba oculto, sino expuesto. Los agentes, aún incrédulos, intercambiaban miradas. Historias así no eran comunes. No de esa forma. No con ese nivel de crudeza. Entonces, ella hizo algo que lo cambió todo. Sacó su teléfono móvil. Con manos aún temblorosas, mostró una serie de imágenes. El silencio en la sala fue inmediato. Los rostros de los agentes se transformaron. La duda desapareció, y fue reemplazada por algo mucho más serio. Lo que estaban viendo era real. Demasiado real. Sin perder tiempo, se organizó un operativo. La prioridad era clara, verificar los hechos y, si era necesario, intervenir de inmediato. La dirección proporcionada por Celia los llevó a un chalet ubicado en la calle Francia, número 124, en Valdemoro. Un lugar que, desde el exterior, no parecía diferente a cualquier otra vivienda de la zona. Pero lo que escondía en su interior, era otra historia. Mientras las patrullas se acercaban, ocurrió algo inesperado. Antes siquiera de llegar a la vivienda, los agentes se toparon con un hombre en las inmediaciones. Empujaba un carrito de compras, como si se tratara de una escena cotidiana, trivial, casi normal. Pero nada en esa noche era normal. Al notar la presencia policial, el sujeto se tensó. Su actitud cambió de inmediato. Había algo en su mirada, en su lenguaje corporal, que despertó sospechas al instante. Los agentes se acercaron. Le preguntaron qué estaba haciendo. Le preguntaron dónde vivía. El hombre respondió con aparente calma, asegurando que todo estaba bien. Que no pasaba nada. Pero su ropa decía otra cosa. Manchas oscuras, visibles incluso con la escasa iluminación de la calle. Los agentes no dudaron. Algo no encajaba. Decidieron intervenir. Y lo que encontraron en ese carrito, marcaría el inicio de una investigación que revelaría una historia mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado. Una historia donde el horror no era reciente. Donde las señales habían estado ahí, mucho antes. Pero nadie supo verlas a tiempo, el aire de aquella noche era denso. No por el clima, sino por la tensión que comenzaba a sentirse entre los agentes. Había algo en ese hombre, en su forma de reaccionar, que no encajaba. Algo que iba más allá del simple nerviosismo. Frente a ellos estaba un sujeto que intentaba parecer tranquilo, pero que claramente no lo estaba. Empujaba un carrito de compras.
Un objeto cotidiano. Inofensivo. Pero en ese contexto, resultaba inquietante. Los agentes lo observaron con detenimiento. Las manchas en su ropa eran evidentes. Oscuras. Irregulares. Demasiado sospechosas como para ignorarlas. ¿Qué llevas ahí?, preguntó uno de ellos. El hombre dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Ese instante de silencio lo delató. Los agentes intercambiaron miradas. No hacían falta palabras. Sabían que tenían que actuar. Sin previo aviso, procedieron a inspeccionar el carrito. Y en ese momento, todo cambió. Lo que encontraron dentro no dejaba lugar a dudas. No era una falsa alarma. No era una exageración. No era una broma. Era real. Brutalmente real. El impacto fue inmediato. Incluso para quienes estaban acostumbrados a enfrentar situaciones difíciles, aquello superaba cualquier expectativa. La escena era imposible de ignorar. El sujeto fue reducido en el acto. Ya no había espacio para explicaciones vagas ni respuestas evasivas. Sin embargo, cuando comenzaron a interrogarlo, su reacción fue desconcertante. No intentó huir. No negó lo evidente. No mostró desesperación. Simplemente, habló. Dijo que todo había sido un accidente. Que se había salido de control. Que no había sido su intención. Según su versión, se encontraba con una mujer. Lo que comenzó como un encuentro íntimo, aseguró, terminó de forma inesperada. Afirmó que, sin darse cuenta, había terminado con su vida. Sus palabras eran frías. Vacías. Como si estuviera describiendo algo trivial. Como si lo ocurrido no tuviera peso. Pero había algo más. Algo que no cuadraba. Porque lo que los agentes habían visto, no correspondía con un accidente. Había demasiados indicios. Demasiadas señales. Demasiado esfuerzo. Mientras uno de los agentes permanecía con el detenido, otros se dirigieron inmediatamente al chalet señalado por Celia. La puerta estaba ahí. Cerrada. Silenciosa. Como si nada hubiera ocurrido dentro. Pero sabían que no era así. Al ingresar, lo primero que notaron fue el olor. Un olor penetrante, difícil de identificar, pero imposible de ignorar. Luego vino el silencio. Un silencio pesado. Inquietante. Y después, las primeras señales. Manchas. En el suelo. En las paredes. En los muebles. No era algo aislado. Era un rastro. Un rastro que recorría cada espacio de la vivienda. Planta baja. Escaleras. Segundo nivel. Tercer piso. Todo estaba conectado. Todo contaba la misma historia. Los agentes avanzaban con cautela, procesando cada detalle, intentando entender qué había ocurrido en ese lugar. Pero lo que estaban a punto de descubrir superaba cualquier reconstrucción lógica. Porque aquello no era solo la escena de un crimen. Era algo mucho más oscuro. Mucho más perturbador. Y apenas estaban empezando a verlo. La puerta del chalet se abrió lentamente. No hubo resistencia. No hubo señales de intento por ocultar lo que había dentro. Y eso fue lo primero que inquietó a los agentes. Porque cuando alguien no intenta esconder nada, suele ser porque ya es demasiado tarde. Desde el primer paso al interior, quedó claro que aquel lugar no era una escena común. Había algo profundamente perturbador en el ambiente. No solo por el desorden, sino por la sensación de que cada rincón guardaba una historia. Una historia oscura. Una historia reciente. Las luces iluminaron la planta baja. Y ahí estaban.
Manchas visibles en distintas superficies, suelo, paredes, muebles. No eran pequeñas. No eran aisladas. Formaban un patrón, una continuidad. Como si algo se hubiera desplazado por toda la casa. Los agentes avanzaron. Cada paso era más pesado que el anterior. Subieron al segundo nivel. Luego al tercero. Y la escena se repetía. La misma presencia. Las mismas señales. Todo indicaba que lo ocurrido no se limitó a un solo punto. Aquello había recorrido toda la vivienda. Pero fue en áreas específicas donde la situación tomó un giro aún más inquietante. En la cocina, encontraron utensilios que llamaron su atención. Objetos cotidianos, pero fuera de lugar en ese contexto. Su disposición, su estado, la forma en que estaban distribuidos, todo resultaba extraño. Nada parecía casual. Nada parecía improvisado. En el baño, la escena era distinta. Más concentrada. Más evidente. Los indicios señalaban que ese espacio había sido clave en lo ocurrido. Era un punto central dentro de la vivienda. Un lugar donde, claramente, algo importante había sucedido. Los agentes intercambiaron miradas. Sin decir una palabra, entendían lo mismo. Aquello no había sido un accidente. Mientras continuaban inspeccionando, encontraron recipientes, objetos y elementos que no encajaban con la versión del detenido. Había una intención detrás de cada acción. Una secuencia. Un proceso. Algo planificado, o al menos sostenido en el tiempo. Pero eso no era todo. Al observar el resto del chalet, comenzaron a notar otro detalle inquietante. La decoración. Las paredes estaban cubiertas con imágenes, pósters y elementos que reflejaban una clara fascinación por lo oscuro. Figuras del cine de terror, símbolos inquietantes, objetos relacionados con armas y combate. No era una simple preferencia estética. Era una obsesión. Una identidad. Como si el lugar no solo fuera una vivienda, sino una extensión de la mente de quien vivía ahí. Había máscaras. Objetos de colección. Elementos que, por sí solos, podrían parecer inofensivos, pero que, en ese contexto, adquirían un significado completamente distinto. Todo formaba parte de un mismo cuadro. Un cuadro que empezaba a tomar forma ante los ojos de los investigadores. Un perfil. Una conducta. Una manera de pensar. Y cuanto más observaban, más claro se volvía. El chalet no solo era el escenario de lo ocurrido. Era una pieza clave para entenderlo. Porque en esas paredes, en esos objetos, en ese ambiente, había señales que iban mucho más allá de esa noche. Señales de algo que llevaba tiempo creciendo. Algo que finalmente había explotado. Y mientras los agentes continuaban documentando cada detalle, una pregunta comenzaba a tomar fuerza. ¿Quién era realmente el hombre que vivía ahí? Porque lo que habían encontrado no era solo un crimen. Era el reflejo de una mente peligrosa. Y apenas estaban empezando a entenderla, mientras los agentes continuaban procesando cada rincón del chalet, una pregunta comenzaba a tomar forma con más fuerza. ¿Quién vivía realmente en ese lugar? La respuesta no tardó en llegar. El hombre detenido aquella noche fue identificado como Leonardo Valencia Jaramillo, de 27 años, de nacionalidad colombiana. Pero su nombre no era lo único que llamaba la atención. En redes sociales, se hacía llamar de una forma que, en ese momento, adquiría un significado inquietante. El carnicero tatuador. No era un apodo casual. No era una simple exageración. Era una declaración. A medida que los investigadores revisaban su entorno digital, comenzaron a encontrar publicaciones que reflejaban una personalidad perturbadora.
Fotografías en cementerios, imágenes en exposiciones de terror, mensajes cargados de simbolismo oscuro. Había una constante. Una fascinación evidente por lo macabro. Pero no solo era eso. También mostraba otra cara. Una que contrastaba con lo anterior, pero que encajaba perfectamente en su perfil, el culto al cuerpo. Pasaba largas horas en el gimnasio, exhibiendo su físico, cubierto de tatuajes que reforzaban esa estética siniestra que tanto lo definía. Era como si estuviera construyendo un personaje. Y ese personaje había dejado de ser una máscara. En una de sus publicaciones, una frase llamó especialmente la atención de los investigadores. Ya tengo repuesto para cuando pierda la cabeza. En otro contexto, podría parecer una broma. Una provocación. Pero después de lo ocurrido, esa frase ya no era inocente. Era una señal. Una advertencia que nadie tomó en serio. Mientras tanto, dentro del chalet, los agentes seguían encontrando elementos que reforzaban ese perfil. Objetos relacionados con armas, decoraciones que evocaban violencia, y un ambiente que parecía diseñado para alimentar esa obsesión. No era un espacio improvisado. Era un entorno construido con intención. Como si cada detalle formara parte de una identidad cuidadosamente moldeada. Pero había algo más. Entre los objetos encontrados, también aparecieron medicamentos. Algunos de ellos asociados a tratamientos de salud mental. Además, se hallaron sustancias que levantaron sospechas sobre un posible consumo o incluso distribución ilegal. Esto abrió una nueva línea de investigación. ¿Se trataba únicamente de una persona con una personalidad violenta, o había algo más detrás? ¿Un problema más profundo? ¿Un deterioro progresivo? Las piezas comenzaban a encajar. Pero aún faltaba entender algo clave. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Porque lo que los agentes estaban viendo no parecía un hecho aislado. No parecía algo espontáneo. Había indicios de un patrón. De una evolución. De una historia previa que no había sido detenida a tiempo. Y mientras se analizaban sus antecedentes, comenzaron a surgir testimonios. Relaciones pasadas. Experiencias. Relatos que, poco a poco, dibujaban una imagen más clara y mucho más preocupante. Porque el carnicero tatuador no había aparecido de la nada. Se había estado formando. Durante años. Y ahora, finalmente, esa construcción había mostrado su lado más oscuro. Las primeras horas de investigación comenzaron a revelar algo inquietante. Lo ocurrido no había sido un hecho aislado. No era la primera vez que Leonardo Valencia Jaramillo mostraba comportamientos peligrosos. Muy por el contrario, todo indicaba que su historial estaba marcado por episodios de agresividad, control y violencia. Solo que, hasta ese momento, nadie había logrado detenerlo. Los testimonios empezaron a surgir. Voces del pasado. Relaciones que, en su momento, parecían normales, pero que con el tiempo se transformaron en experiencias aterradoras. Una de sus exparejas relató que, al inicio, Leonardo era un hombre tranquilo. Atento. Incluso encantador. Nada fuera de lo común. Pero esa imagen no duró. Con el paso del tiempo, su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió celoso. Irritable. Impredecible. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Más intensas. Hasta que, un día, la violencia apareció. Según su testimonio, una discusión cotidiana escaló de forma repentina. Leonardo perdió el control. La situación pasó de palabras a agresión física. Y no fue un episodio aislado. Fue el inicio de un patrón. Otro relato, aún más perturbador, reveló hasta dónde podía llegar. En una ocasión, tras una escena de celos, Leonardo reaccionó de forma desproporcionada.
La situación se volvió tan peligrosa que la víctima temió por su vida. Logró escapar, pero el miedo no desapareció. Porque él no se detuvo. Después de la ruptura, continuó buscándola. Aparecía sin previo aviso. Inventaba excusas. Decía que alguien lo seguía. Que necesitaba ayuda. Pero en el fondo, había algo más. Obsesión. Control. Una incapacidad de aceptar el rechazo. Con el tiempo, su comportamiento se volvió aún más inquietante. Llegó a hacer comentarios que, en ese momento, fueron tomados como exageraciones o incluso como algo sin sentido. Pero no lo eran. Hablaba de violencia con naturalidad. De ideas extremas. De pensamientos que, vistos ahora, eran señales claras. Señales que nadie interpretó a tiempo. Finalmente, una de sus exparejas tomó la decisión de denunciarlo. Consiguió una orden de alejamiento, intentando poner distancia entre ella y aquel hombre que ya no reconocía. Pero esa medida no resolvió el problema de fondo. Solo lo contuvo momentáneamente. Otra figura clave en esta historia es Celia, la última pareja conocida de Leonardo. Su testimonio coincidía con los anteriores. Describía a un hombre agresivo, consumidor de sustancias, con cambios de humor constantes. Alguien que podía pasar de la calma a la violencia en cuestión de segundos. Celia también había sido víctima de esa conducta. Y por eso decidió alejarse. Sin embargo, su situación personal la dejó en una posición vulnerable. Sin muchas opciones, terminó dependiendo de otras personas para mantenerse a salvo. Eso explicaría, en parte, por qué aquella noche accedió a acompañarlo. No por confianza. No por lealtad. Sino por miedo. Un miedo construido a lo largo de meses, quizás años. Para los investigadores, todo comenzaba a tener sentido. No estaban frente a un acto impulsivo aislado. Estaban frente a una escalada. Una serie de comportamientos que habían ido aumentando en intensidad con el tiempo. Advertencias. Incidentes. Denuncias. Todo estaba ahí. Pero nada había sido suficiente para evitar lo que ocurrió. Y ahora, con cada testimonio, se hacía más evidente una verdad incómoda. El desenlace pudo haberse anticipado. Pudo haberse evitado. Pero no se hizo. Y esa omisión tuvo consecuencias irreversibles. La historia de aquella noche no comienza en el chalet. Comienza horas antes. En un lugar completamente distinto. En un momento que, hasta ese instante, parecía cotidiano. Era la tarde del 16 de octubre de 2019. Celia se encontraba en un centro de salud, acompañada de su expareja, Miguel Ángel. Nada fuera de lo normal. Una revisión médica, una espera cualquiera. Hasta que su teléfono vibró. Un mensaje. Luego otro. Y otro más. El nombre en la pantalla era imposible de ignorar. Leonardo. Su otra expareja. El hombre del que había decidido alejarse. El mismo que le había causado miedo. Al principio, Celia dudó. No quería responder. Pero la insistencia era constante. Había algo en esos mensajes, algo diferente. No eran como los anteriores. No era una simple excusa para verla. Había urgencia. Desesperación. Finalmente, decidió contestar. La llamada se conectó. Y lo que escuchó, la dejó helada. Leonardo no dio rodeos. No intentó suavizarlo. No buscó una explicación lógica. Simplemente dijo que había cometido un error. Que había metido la pata. Que había hecho algo terrible. Algo que no podía deshacer. Celia no supo cómo reaccionar. Su primera respuesta fue dudar. Pensó que se trataba de una mentira.
una manipulación más. Una forma extrema de llamar su atención. No sería la primera vez. Pero entonces, él agregó algo más. Dijo que había terminado con la vida de alguien. Y lo dijo sin emoción. Sin culpa. Sin urgencia por ocultarlo. Eso fue lo que más la desconcertó. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. Aún así, Celia se resistía a creerlo. Le dijo que no podía ayudarlo. Que no podía verlo en ese momento. Intentó mantener distancia. Pero Leonardo no aceptó la negativa. Minutos después, ocurrió algo inesperado. Apareció. Llegó al centro de salud. Sin previo aviso. Sin darle opción. Cuando Celia lo vio, algo cambió. Había señales evidentes. Su aspecto. Su ropa. Su comportamiento. No parecía el mismo. Había algo fuera de lugar. Algo que ya no se podía ignorar. Fue entonces cuando volvió a hablar. Le dijo que necesitaba ayuda. Que ya había hecho cosas que no podía revertir. Que necesitaba limpiar. Deshacerse de todo. Y que ella debía ayudarlo. Celia sintió miedo. Un miedo real. No solo por lo que escuchaba, sino por quién lo estaba diciendo. Sabía de lo que era capaz. Lo había vivido antes. En ese momento entendió que no estaba en una situación normal. No podía simplemente decir no y marcharse. No con él ahí. No en ese estado. Intentó mantener la calma. Pensar con claridad. Mientras tanto, Leonardo seguía insistiendo. Le pidió su auto. Le pidió que lo acompañara. Le pidió que confiara en él. Pero no era confianza lo que estaba en juego. Era supervivencia. Celia aceptó. No porque quisiera, sino porque sentía que no tenía otra opción. Antes de irse, notó algo importante. Su ropa. Las manchas. Eran visibles. Demasiado. Le dijo que debía cambiarse. Que así llamaría la atención. Leonardo accedió. Y juntos fueron a un establecimiento. Un momento aparentemente trivial, pero que se convertiría en una oportunidad clave. Mientras él se probaba ropa, Celia tomó una decisión. Llamó a Miguel Ángel. Le contó lo que estaba pasando. Pero incluso en ese momento, dudaba. No quería alarmarlo sin estar segura. Le pidió que esperara. Que no interviniera aún. Necesitaba comprobarlo por sí misma. Necesitaba ver la verdad. Esa decisión cambiaría todo. Porque minutos después, ambos salieron del lugar. Compraron productos de limpieza. Bolsas. Guantes. Objetos que, en otro contexto, no significarían nada. Pero esa noche, tenían un propósito claro. Y luego, se dirigieron al chalet. El mismo lugar que, horas más tarde, sería el centro de una investigación. El mismo lugar donde todo se confirmaría. Mientras el vehículo avanzaba, el silencio era absoluto. Celia miraba por la ventana. Pensando. Dudando. Temiendo. Porque en el fondo, ya lo sabía. Algo no estaba bien. Y estaba a punto de enfrentarlo. El reloj marcaba poco después de las 6 de la tarde cuando el vehículo se detuvo frente al chalet. El mismo lugar del que horas más tarde hablaría toda España. Desde el exterior, nada parecía fuera de lo común. Una casa más. Silenciosa. Inmóvil. Como si no escondiera nada. Pero Celia ya no confiaba en las apariencias. Había algo en el ambiente que la hacía dudar. Algo que no podía explicar, pero que sentía. Leonardo descendió primero. Actuaba con una calma inquietante.
como si todo fuera normal. Como si no hubiera nada que ocultar. Celia lo siguió. Cada paso que daba hacia la puerta le pesaba más que el anterior. Sabía que estaba cruzando un límite. Uno del que no podría volver atrás. La puerta se abrió. Y en ese instante, todo cambió. El impacto no fue inmediato. Fue progresivo. Primero, el silencio. Un silencio denso, incómodo. Luego, el ambiente. Una sensación difícil de describir, como si algo no encajara. Y después, los detalles. Manchas. En el suelo. En las paredes. En distintos puntos de la casa. No eran pequeñas. No eran accidentales. Eran demasiadas. Demasiado evidentes. Celia intentó convencerse de que había una explicación lógica. Que quizá todo era un malentendido. Que tal vez estaba exagerando. Pero esa idea duró muy poco. Dentro de una bolsa, observó algo que llamó su atención. A simple vista, parecían restos de carne. Algo común en una cocina. Algo que podía tener una explicación. Eso fue lo que quiso creer. Eso fue lo que necesitaba creer. Pero Leonardo habló. Le dijo que comenzara por el baño. Que ahí debía limpiar primero. Su tono no era amable. No era una petición. Era una orden. Y había algo más. Una advertencia. Si no lo ayudaba, ella sería la siguiente. En ese momento, el miedo dejó de ser una sensación y se convirtió en una certeza. Celia entendió que no estaba allí por decisión propia. Estaba atrapada. Sin salida clara. Sin margen de error. Respiró hondo. Intentó mantener la calma. Y comenzó. Se dirigió al baño. Un lugar donde las señales eran aún más evidentes. Donde todo apuntaba a que algo importante había ocurrido. Algo que ya no podía negar. Mientras limpiaba, su mente iba más rápido que sus manos. Pensaba en cómo salir. En cómo escapar. En cómo pedir ayuda sin que él lo notara. Pero cada movimiento estaba condicionado por el miedo. Por la presencia constante de Leonardo. Por la incertidumbre. Aún así, continuó. Porque detenerse no era una opción. El tiempo pasaba. Minuto a minuto. Y la tensión no disminuía. Al contrario. Aumentaba. En un momento, Celia encontró algo más. Algo dentro de una bolsa. Algo que ya no podía interpretar como un simple objeto cotidiano. Le preguntó qué era. Y la respuesta la dejó sin palabras. Leonardo lo llamó trofeos. Lo dijo con una naturalidad escalofriante. Como si estuviera hablando de algo normal. Como si no hubiera nada extraño en ello. En ese instante, toda duda desapareció. Ya no había espacio para negar la realidad. Ya no había forma de justificar lo que estaba viendo. Todo era cierto. Todo. Celia estaba dentro de un lugar donde había ocurrido algo terrible. Y estaba ahí. Sola con la persona responsable. Aún así, no reaccionó de forma impulsiva. No gritó. No huyó. No se enfrentó. Hizo lo único que creía posible. Mantener la calma. Seguir. Esperar el momento adecuado. Porque sabía que cualquier error podría costarle demasiado. Y mientras la noche comenzaba a caer, una idea empezaba a tomar forma en su mente. Tenía que salir de ahí. Como fuera. Si quieres, en el capítulo 8 viene el momento clave, cuando Celia confirma completamente la verdad, toma fotos y planea escapar, parte decisiva. 8. Aquí tienes el capítulo 8,
entrando en el punto de quiebre y la decisión clave. Capítulo 8. El momento de escapar. El tiempo dentro del chalet parecía avanzar de forma extraña. Lento, pero implacable. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión. El ambiente era cada vez más pesado, más difícil de soportar. Pero Celia seguía ahí, moviéndose con cuidado, midiendo cada gesto, cada palabra. Sabía que no podía cometer errores. Sabía que estaba en peligro. Después de limpiar durante horas distintas zonas de la casa, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Celia descendió al sótano. Hasta ese momento, había visto señales suficientes como para sospechar la verdad. Pero aún quedaba una pequeña parte de su mente aferrándose a la duda, a la negación, a la esperanza de que todo tuviera otra explicación. Pero al llegar ahí, esa esperanza desapareció. Lo que encontró fue suficiente. Suficiente para confirmar que todo lo que Leonardo había dicho era cierto. Que no se trataba de una exageración. Que no era una manipulación. Era real. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. El miedo seguía presente. Pero ahora estaba acompañado de claridad. De urgencia. De la necesidad de actuar. Aún así, no podía hacerlo de forma impulsiva. Leonardo seguía cerca. Atento. Presente. Cualquier movimiento en falso podría ponerla en una situación aún más peligrosa. Así que decidió continuar. Seguir aparentando. Seguir colaborando. Esperar. El momento llegó poco después. Alrededor de las 8:30 de la noche, Leonardo le dijo que saldría por un momento. Tenía que deshacerse de algunas cosas. Tomó un carrito de compras, y se fue. La puerta se cerró. Y por primera vez en horas, Celia estaba sola. Ese era el momento. No habría otro. Sin perder tiempo, sacó su teléfono. Sus manos temblaban. Pero su decisión era firme. Comenzó a tomar fotografías. No una. Varias. Imágenes que mostraban lo que había dentro de la casa. Pruebas. Evidencia. Algo que pudiera demostrar la verdad. Algo que hiciera que le creyeran. Porque sabía que lo que estaba viviendo era difícil de aceptar. Y sin pruebas, nadie lo haría. Una vez que terminó, hizo la llamada. A Miguel Ángel. Su voz ya no dudaba. Le pidió que fuera por ella. De inmediato. Sin preguntas. Sin demora. Era urgente. Minutos después, salió del chalet. Cada paso hacia el exterior era una mezcla de alivio y tensión. Porque Leonardo podía volver en cualquier momento. Porque aún no estaba a salvo. Pero lo logró. Miguel Ángel llegó. La recogió. Y juntos tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Ir a la Guardia Civil. Denunciarlo. Contar lo ocurrido. Pero no fue fácil. Al llegar, nadie les creyó al principio. La historia era demasiado extrema. Demasiado difícil de asimilar. Hasta que Celia mostró las fotos. Y entonces, todo cambió. Mientras tanto, en el chalet, Leonardo regresó. Y notó algo de inmediato. El silencio. La ausencia. Celia ya no estaba. En ese instante, lo entendió. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que venía. Intentó contactarla. Le envió mensajes. Le pidió que no dijera nada. Que él se encargaría. Que no lo entregara. Pero ya era tarde. La decisión estaba tomada. La historia ya no podía ocultarse. Y en ese mismo momento, las autoridades ya iban en camino,
cuando la denuncia finalmente fue tomada en serio, todo se aceleró. Las imágenes que Celia había capturado no dejaban lugar a dudas. Ya no era una historia difícil de creer, era un caso urgente. Las patrullas se movilizaron. El operativo se activó. Y, como ya se había iniciado, la intervención llevó a la detención del principal sospechoso. Pero mientras una parte del caso avanzaba, otra apenas comenzaba. Faltaba algo fundamental. Saber quién era la víctima. Durante las primeras horas, esa identidad era desconocida. Solo había indicios, piezas sueltas, fragmentos de información que aún no encajaban del todo. Hasta que ocurrió. Una familia se presentó ante las autoridades. Preocupados. Angustiados. Buscando respuestas. Habían ido a reportar la desaparición de su hija. Una joven de apenas 18 años. Su nombre era Emilce. Según relataron sus padres, la última vez que la vieron fue la noche del 15 de octubre. Había salido de casa alrededor de las 11, diciendo que iría a ver a un conocido. Un tatuador. Después de eso, nada. No volvió. No respondió llamadas. No contestó mensajes. Al principio, pensaron que quizás se había quedado con alguien, que volvería más tarde. Pero las horas pasaron. Luego el día. Y el silencio continuó. Intentaron contactarla una y otra vez. Sin éxito. Hasta que su teléfono dejó de dar señal. En ese momento, la preocupación se convirtió en miedo. Decidieron acudir a las autoridades. Lo que no sabían, es que la investigación ya estaba en marcha. Y que su hija estaba en el centro de ella. Los agentes, al escuchar el relato, comenzaron a conectar los puntos. El perfil coincidía. El contexto también. Y entonces, tomaron una decisión que desconcertó a la familia. Le solicitaron una muestra de ADN. En ese instante, los padres no entendieron. No sabían por qué era necesario. No imaginaban lo que significaba. Pero accedieron. Porque querían respuestas. Porque necesitaban saber. Horas después, la confirmación llegó. La víctima del caso era Emilce. La noticia fue devastadora. No solo por la pérdida, sino por las circunstancias. Por la forma. Por todo lo que implicaba. La joven había salido de casa pensando que vería a alguien conocido. Alguien en quien, de alguna manera, confiaba. Pero esa confianza fue traicionada. Mientras tanto, la investigación avanzaba con rapidez. Se empezaban a reconstruir los hechos. A entender lo ocurrido. A darle forma a una historia que, desde el inicio, había sido difícil de procesar. Pero ahora había un nombre. Un rostro. Una vida. Y eso lo cambiaba todo. Porque ya no era solo un caso. Era una tragedia. Una que había afectado a una familia. Una que había dejado una marca profunda. Y una que exigiría respuestas. Mientras tanto, el foco también se mantenía en otra figura clave. Celia. Su papel en lo ocurrido seguía siendo cuestionado. Había ayudado. Había estado ahí. Había participado, aunque fuera bajo presión. Y por eso, las autoridades tomaron una decisión. Fue detenida. Acusada de encubrimiento. Para los investigadores, su comportamiento generaba dudas. ¿Por qué no escapó antes? ¿Por qué permaneció durante tanto tiempo? ¿Por qué no pidió ayuda en el primer momento posible? Las respuestas no eran simples. Y su situación, tampoco. Porque entre el miedo y la acción, hay una línea muy delgada. Una línea que ahora debía ser analizada. Mientras el caso tomaba forma en el ámbito judicial, una cosa estaba clara. Nada de esto había terminado.
De hecho, apenas estaba comenzando. Con la identidad de la víctima confirmada y el principal sospechoso bajo custodia, la investigación entró en una nueva fase. Ahora no se trataba solo de entender qué había pasado, sino de demostrarlo, de reconstruir cada momento, cada decisión, cada acción, para llevar el caso ante la justicia. Las autoridades comenzaron a armar la cronología completa de los hechos. Poco a poco, las piezas encajaban. Las declaraciones, las pruebas, los hallazgos en el chalet. Todo apuntaba en la misma dirección. Aquella noche del 15 al 16 de octubre, Emilce acudió al domicilio de Leonardo Valencia Jaramillo. Lo conocía. Había confianza. No era un encuentro casual. Pero lo que ocurrió dentro de esa casa cambió todo. Según la reconstrucción, ambos compartieron tiempo juntos. Conversaron. Consumieron bebidas. Y en algún punto, la situación se desvió completamente de lo esperado. La versión de Leonardo fue clara, pero insuficiente. Intentó presentar lo ocurrido como algo que se salió de control. Como un momento de pérdida de dominio. Como un error. Pero las pruebas contaban otra historia. Una historia donde había intención. Donde hubo decisiones conscientes. Donde cada acción posterior demostraba algo más que un simple impulso. La fiscalía fue contundente. Calificó el acto como un crimen con agravantes. Señaló que la víctima fue sorprendida en una situación de vulnerabilidad. Que no tuvo oportunidad de defenderse. Que hubo una clara desigualdad. Además, destacaron la frialdad con la que el acusado actuó después. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Por la manera en que intentó manejar la situación. Por las decisiones que tomó tras el hecho. Todo eso formaba parte del caso. Por su parte, la defensa intentó construir otro escenario. Plantearon que Leonardo no estaba en pleno control de sus facultades. Que existían antecedentes de consumo de sustancias. Que su comportamiento podía estar influenciado por problemas mentales no tratados. Intentaron demostrar que no se trataba de una mente completamente consciente de sus actos. Que había factores que debían ser considerados. Incluso solicitaron evaluaciones periciales para respaldar esa teoría. Pero hasta ese momento, no existía un diagnóstico claro que confirmara un trastorno que justificara lo ocurrido. El debate estaba abierto. Responsabilidad total o capacidad disminuida. Mientras tanto, otro punto clave seguía en discusión. El papel de Celia. Inicialmente considerada cómplice, su situación cambió con el avance de la investigación. Su testimonio, junto con el contexto en el que actuó, permitió entender que su comportamiento estuvo condicionado por el miedo. Por antecedentes previos. Por una situación de presión constante. Finalmente, fue puesta en libertad, aunque con medidas restrictivas mientras se definía su situación legal. El caso avanzó. Y con él, la expectativa. La Fiscalía solicitó una pena de más de 25 años de prisión para Leonardo Valencia Jaramillo, por los delitos cometidos. La sociedad observaba. Los medios seguían cada detalle. Y la familia de Emilce esperaba justicia. Porque más allá del proceso legal, de las teorías, de las estrategias de defensa, había una realidad imposible de ignorar. Una vida se había perdido. De forma violenta. Injusta. Irreversible. El chalet de la calle Francia dejó de ser solo una vivienda. Se convirtió en un símbolo. En un recordatorio de que, en ocasiones, las señales están ahí, pero no siempre se interpretan a tiempo. De que el peligro puede crecer en silencio. Y de que las consecuencias pueden ser devastadoras. Al final, este no es solo un caso. Es una historia que obliga a mirar más allá. A cuestionar.
a reflexionar. Porque detrás de cada hecho como este, hay advertencias, decisiones y momentos que pudieron cambiarlo todo. Pero no lo hicieron. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás.